En Onda Digital Televisión tenemos para ti toda la información nacional e internacional en política, salud, economía, deportes y más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Bueno, ya estamos de regreso y como lo habíamos anunciado, nos encontramos con el actual congresista de la República, Edgar Tello Montes, y también candidato al Senado de la República con el número 9 por el partido político Podemos. Un cambio radical, Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Marco, un gusto estar en tu programa. Muy bien, un cambio radical de partido. Bueno, yo creo que los tiempos cambian y hay que buscar siempre el espacio donde se sigan impulsando y dando las facilidades para que las leyes en favor de los maestros, los trabajadores y la población se sigan agendando para poder aprobarlos. A pesar de que han habido algunas leyes en favor de los maestros, yo te cuento de que todavía es insuficiente. Soy maestro, soy periodista, enseño en un colegio, pero aún así es insuficiente. Los maestros aún están un poco desprotegidos, no tienen la capacidad como en otros países de repente para acceder fácilmente a la tecnología, a créditos, a préstamos. O sea, se les hace un poco difícil todavía. Todavía, a pesar de que se han aprobado leyes en favor de los maestros, los estudiantes, todavía hay leyes que todavía faltan aprobar, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Soy presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Infraestructura Tecnológica y es increíble. He recorrido todas las regiones del país. A 5 minutos del centro de la ciudad hay colegios que no tienen patio, no tienen pared, no tienen techo y las computadoras ni hablar. Increíble también encontrar computadoras 286, 386, Pentium 1. Extrañamente puedes encontrar una máquina i3. Y en cuanto a la conectividad, actualmente en nuestros celulares usamos 150, 200 megabits por ancho de banda por segundo. Sin embargo, el Ministerio de Educación sigue instalando y licitando 2, 4, 6 megabits de ancho de banda por segundo, algo que no le sirve a los estudiantes. ¿Para qué les sirve? Para mirar nada más que la máquina se prendió y que corre un programita, pero de hace 10, 20 años atrás. Entonces, ¿qué calidad educativa queremos si hoy vivimos en época de tecnología, de inteligencia artificial? Entonces, esos niños, ¿con qué tecnología, con qué calidad y con qué mundo digital va a crecer? Si ya ellos son los nuevos internautas del manejo de la tecnología. Exacto. Edgar, sin ir muy lejos, acá nomás, parte de Centroamérica, El Salvador, el presidente invirtió una muy buena cantidad, el presidente Nayib Bukele, en el tema de la educación, buenos colegios, infraestructuras, pero al margen de eso, a todos los alumnos se les dio tablet, se les da computadora y hasta ahora se les sigue dando. Terminas de estudiar y te llevas la laptop a tu casa. ¿Qué pasó con las famosas tablets de Martín Vizcarra? Bueno, esas tablets indudablemente nunca llegaron, o si llegaron malogradas, porque no fueron las adecuadas para poder, digamos, tener tecnología en ese momento, ¿no? Llegaron con una tecnología también atrasada. Mira, bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Hoy día escuchaba a una candidata al próximo Senado de la República, va ella y su esposo, fujimoristas, y yo decía, ¿cuánto puede cambiar el tema del Senado? ¿Cuánto puede cambiar el tema de los diputados si vamos a tener más de lo mismo en el Congreso? Si todos los que salen terminan su periodo el 28 de julio, van a juramentar nuevamente el 28 de julio. Entonces, ¿cuál es el cambio que va a haber en el Congreso? ¿Cuál es el cambio que va a haber para el Perú? El cambio que se va a generar va a ser, pues,
que ya no solamente hay una cámara, sino hay dos cámaras, y esta es una nueva etapa del Congreso de la República en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero también pasa porque la población también evalúa quienes se han identificado y han trabajado en favor de la población, de los maestros y los trabajadores, y quienes no. Yo creo que todos tienen derecho a postular, pero acá será sabia la población que respaldará y votará por aquellos que consideren que han trabajado, ¿no? Que es importante. Así es. No, es importante. Ahora, acá hay un poco de vacío, ¿no? Porque muy poco ves tú cuál es el trabajo que viene realizando algún congresista dentro redundando del Congreso de la República. Hay muy poca información. Tú entras a las redes y poca información, entras a las redes, buscas fulano y tal, no hay mucha información, estuvo aquí, pero no hay realmente un encargado, una persona que diga, pues, oye, el congresista estuvo acá, hizo este tema, habló sobre la educación, va a hablar con el ministro de repente para la mejora de este colegio, de un puente, porque ahora los niños tienen que cruzar el río. Entonces no hay ese tipo de información, hay un vacío en ese sentido. Bueno, debería tener el Congreso de la República fuentes de donde informe la actividad de cada congresista, pero cada congresista tenemos también nuestras redes, nuestra página, y desde ahí venimos difundiendo nuestras actividades para que la población vea qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y vean que también no somos burócratas, sino somos de campo, porque el que habla ha sido dirigente sindical, maestro, actualmente abogado, y no he dejado de visitar las bases, no he dejado de visitar las necesidades que tiene la población, ¿no? Asentamientos humanos, pueblos jóvenes que no tienen agua y desagüe que buscan que se instale. Igual manera los colegios, hospitales que están en proceso de construcción y que hasta la fecha no llega la atención de parte del Estado con PRONIEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en el caso de Salud, ¿no? Con PRONIS. Yo visito muy seguido tus redes y te veo en muchas reuniones, en visitas. Esto, ¿cuán beneficioso te ha resultado? Bueno, para mí me satisface que ver a la población, que vea que sus autoridades llegan a su zona, escuchan su problemática, nos dan su documentación que vienen gestionando, que nos indigna escuchar que han ido a Sedapal y no les responden hace un año, que han ido al Ministerio de Vivienda, que han ido a Educación, que van a Salud, van a Transporte y van a diferentes ministerios y manifiestan, no, hace un año estoy haciendo el trámite y no me atienden. Y lo que hacemos es mediar para que puedan aperturar ese diálogo y con nuestra ¿Cuál es la sanción para esas empresas? Yo recorro hace 16 años, 15 años, yo recorro asentamientos humanos, apoyo un poco a la gente, y la problemática es: no tengo agua, no tengo luz, no tengo título, no puedo acceder a ninguno de estos beneficios. Entonces, pareciera que estas empresas pareciera que les hacen un favor a la gente cuando es su trabajo. Entonces yo creo que hay demasiada pasividad dentro del Congreso de la República, demasiada pasividad dentro del presidente de la República para exigirles a estas empresas que en realidad en el menor tiempo posible le solucionen el problema a la gente. No puedes sacar tu agua porque no tienes el título de propiedad o porque no tienes un documento de posesión. No puedes tener luz porque no tienes un título de posesión. Entonces, esa es la gran problemática del pueblo peruano. Claro, con mi participación he logrado que aceleren la atención y lo prioricen para que puedan escuchar y puedan resolver sus problemas. Pero los problemas que manifiestas es lo que debería hacer el Ejecutivo a través de COFOPRI, Sedapal, la OTAS, la Autoridad Nacional del Agua, que todavía esperan que le hagan bulla para recién acordarse que hay un problema. Por eso he programado una mesa de trabajo para el día 10 de febrero en el Congreso de la República para ver la pensión digna, porque hasta ahora no se agenda la pensión digna que corresponde a los maestros. El día 11 vamos a también una mesa de trabajo sobre la titulación urbana y rural, que hasta la fecha tampoco el Ejecutivo saca el reglamento. Y el día 12 de febrero tenemos otra mesa de trabajo
para la nivelación de la remuneración de los profesionales. Nos manifestaban ahí los administradores del agua en cada región del país, y yo recién me entero, yo pensé que solamente existía CEDAPAL, ANA, pero existe una asociación a nivel nacional que se llama ANEXA, Sí. y que SUNAS y la OTAS le exigen eficiencia en el manejo del agua, en el tratamiento del agua, que tenga la calidad que exigen estas instituciones para que pueda llegar a la población, pero manifiestan de que cómo vamos a lograr la eficiencia si solamente nos dan para contratar ingenieros con especialización con un pago remunerativo mensual de 2.000 soles. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir un ingeniero especializado en el tratamiento del agua, con maestría, con especialidad, y solamente le pagan 2.000 soles? Entonces, eso también es un tema que impide de que tengan profesionales de alta preparación y no tengan la remuneración adecuada para que puedan ver el tema del manejo del agua. Edgar, ¿debe mantenerse todavía en el gobierno el presidente Gerí? Porque le han dado casi la mayoría y sobre todo creo que la voz que manda en el Congreso creo que es el fujimorismo, ¿no? Entonces salió Keiko Fujimori a darle el espaldarazo y todo el mundo de ahí empezó pues a colgarse, no, sí, que termine, que es un muchacho, pero ¿debe continuar? ¿Tú crees que el presidente debe continuar? Con lo que se ha visto y ha generado una crisis política, debería dar un paso al costado, ¿no? Mi bancada Podemos Perú ha planteado de que está de acuerdo con la vacancia. Debe irse. Claro, indudablemente. No le causa un daño a puertas de unas elecciones, no le causa un daño de repente en desestabilizar, no la economía, porque tenemos, gracias a Dios, una economía estable, pero desestabilizar de repente algunos contratos importantes que vengan del extranjero, es decir, bueno, en 10 años tantos presidentes. Bueno, afecta porque generaría una inestabilidad, ¿no?, en este proceso de transición y todavía a puertas de un proceso electoral. Pero ya la crisis política que ha generado, ¿no?, ya indudablemente que genera mucha indignación en la población. ¿Cómo un presidente de la República va a llegar encapuchado a comer un chifa? Entonces eso un poco que a la población le ha generado una indignación, ¿no? Se está combatiendo la delincuencia, el sicariato, y parece con esta actitud que que prácticamente se estuviese avalando. Y ir a comprar caramelitos, ¿no? A las 2 de la mañana, o sea... Caramelos chinos, ¿no? Yo creo que también esa justificación creo que la población no la acepta, ¿no? Ese es, bueno, muy buen cuento. Ahora, yo te pregunto, Gerí comenzó, no sé, bueno, me hizo acordar como cuando entró Vizcarra, ¿no? Que Vizcarra iba por la calle y paraba el carro y ya quería solucionar todo. Gerí entró a los penales, pero no tenemos no tenemos un plan estratégico para combatir la delincuencia. O sea, un plan estratégico que no vayan dos en la moto. Ya, bueno, perfecto, que no vayan dos. ¿Y dónde quedó el resto? Claro, hemos visto que ya el plan de seguridad no está funcionando y el mismo gobierno, a través del presidente Gerí, ha ampliado la ejecución de un plan de seguridad a nivel nacional. Entonces, todavía no hay un plan establecido, ¿no? Entonces el ministro del Interior aquí no se sabe qué está haciendo, qué está garantizando para dar esa tranquilidad y frenar la delincuencia que cada vez vemos que asesinan a un mototaxista, a un transportista, han llegado hasta las bodegas a poner dinamita. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Las herramientas legales están ahí, dadas por el Congreso para facilitar el trabajo de la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero ¿qué está faltando ahí? Falta ejecución del mismo Ejecutivo. Pero no se hace. O sea, tú mismo has dicho, están todas las herramientas, pero está demostrando la incapacidad. Yo no sé si la incapacidad del presidente, la incapacidad del ministro o la incapacidad del jefe de la policía. Porque yo más al jefe de la policía, y como lo dije el otro día, lo veo más como yayelo del presidente que como jefe de la policía, ¿no? Y es terrible lo que está pasando. Así es. Entonces, indudablemente, mira, la percepción que tú tienes es prácticamente grave que se perciba a las autoridades en ese sentido, ¿no? En todo caso, no se necesita pues franeleros, se necesita acá que pongan mano dura para implementar y garantizar la tranquilidad de la población, frenando la delincuencia, las extorsiones y viendo estrategias para poder capturar y frenar
esa delincuencia que actualmente hay, ¿no? ¿Cuáles son las principales propuestas de Gartello? Bueno, la defensa de los derechos humanos, porque estos días, 26 de enero, recordarás que se han celebrado pues 43 años de la desaparición y el asesinato de 8 periodistas, de los mártires de Uchuracay, ¿no? Entonces estuve el día domingo en el Parque Mártires del Periodismo y es increíble que 43 años han transcurrido, hay impunidad, no, hasta ahora no hay un informe final de cuáles son o quiénes son los responsables de tan lamentable asesinato de 8 periodistas, un guía y un comunero, ¿no? Entonces eso, por un lado, garantizar la defensa de los derechos humanos, por otro lado también ver que los proyectos de educación y salud sean aprobados. Por ejemplo, actualmente hay un proyecto de ley que he impulsado, que es la pensión digna, porque no es posible que en tiempos de tecnología, en tiempos de una economía estable, que es la del Perú, haya cesantes y jubilados del magisterio que estén, digamos, con pensiones en AFP mínimo 180, máximo 500, en ONP mínimo 415, máximo 893, y en 2530 entre 800 y 1100, aún siendo 1100 el máximo, ¿quién vive con esa cantidad? Entonces vemos que hay una necesidad de aprobarlo y la mesa directiva tiene esa responsabilidad y desde el Senado velar porque se den cumplimiento a las leyes que reconoce la labor de los trabajadores. Y mi bancada, y en este caso el partido Podemos Perú, esa iniciativa que nació con el magisterio, ahora la ha tomado como una de las banderas para los trabajadores a nivel general, porque ha planteado la reforma histórica de las pensiones en el Perú, porque la mayoría de trabajadores está viviendo con pensiones de hambre, de miseria, y creo que eso no es correcto, y por eso Podemos Perú plantea de que la reforma histórica de las pensiones debe ser equivalente a una UIT, y de esta manera garantizar que ese pago pueda darse a todos los trabajadores del Perú. Exacto, no puede ser posible que hay gente que ha trabajado toda su vida y gane 300 soles, no reciba una gratificación. Igual la FP es el robo más grande que hay, ¿no? O sea, imagínate, un gerente en una FP gana 10.000, 15.000, 20.000 soles y un jubilado de AFP $300, $250 que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y claro, una persona que no ha aportado durante todo el tiempo de trabajo y que ha pagado eventualmente a la ONP cobra 300, 400 soles. Entonces con eso no se vive. Sin embargo, en Petroperú pues tiene gente que tiene más de 20 sueldos al año, que gana más de 10.000, 15.000 soles. Entonces tiene todas esas goyorías. Bueno, hablando de Petroperú, yo creo que hay una desinformación, ¿no? Si bien es cierto, Petroperú, comparado con las empresas petroleras de Brasil, de Venezuela, Petroperú percibe en remuneraciones el 3% de la utilidad que tiene. En cambio, la empresa petrolera venezolana perciben las remuneraciones el 15% de la producción, de la utilidad que tiene en estos países. Es decir, tiene la remuneración más baja para una empresa petrolera, pero en comparación de otras empresas, para la mayoría es lo máximo. Pero lo que no hablamos también es de que a Petroperú le deben también el Estado, le deben una cantidad de millones que tranquilamente con ese pago estaría cubriendo las deudas que tiene pendientes. Lo más increíble, Petroperú necesita trasladar el crudo desde un lote petrolero a la refinería, y la refinería es de Petroperú, la tubería también, pero la concesión el lote es de la concesión, y el precio internacional, manifiestan, es de 10 a 20 dólares trasladar del lote a la refinería. Pero como el lote es concesionado a un privado, les cobra 70, 80 dólares, ¿no? Por barril. Ahora, manifiestan también los trabajadores de Petroperú, y mañana voy a estar en Talara justamente hablando con los trabajadores, porque el día viernes tienen un paro nacional. Manifiestan los trabajadores de que Petroperú compra el crudo con IGB, pero sin embargo lo entrega a las zonas subvencionadas como la Amazonía, refinado sin IGB. O sea, desde ahí ya está en pierde. Entonces yo creo que aquí
lo que se pretende hacer con este decreto de urgencia 010 que ha sacado el presidente Gerí el 31 de diciembre de 2025 no es reestructuración ni reorganización, sino es privatización. Y encima todavía le piden a Petroperú que le transfiera 240 millones a Proinversión, o sea, para que lo reestructure, lo liquide y recorte el 70% de la remuneración. O sea, prácticamente Petroperú debe financiar su liquidación. Entonces, y comparamos el monto de las remuneraciones de Petroperú de funcionarios intermedios, solamente eso, Petroperú está entre 3.000 y 8.000 soles. En cambio, y Petroperú es una empresa productiva, pero comparamos con Proinversión, que es una institución que se dedica solamente a burocrática, a privatizar, el promedio de remuneraciones de los funcionarios intermedios está entre 15.000 y 25.000 soles, sin ser una empresa productiva. Entonces, hay información que no se está hablando de manera abierta y de manera transparente, y yo creo que es necesario que también haya esa información de parte de los trabajadores y puedan precisar la verdadera situación de Petroperú. Por otro lado, se habla también que la ministra de Economía, que representa Proinversión, dice que va a hablar con los bonistas de Petroperú, y de acuerdo a los trabajadores, los bonistas han quebrado por haber hecho negocios y de manera particular sin aval del Estado, y han quebrado, y esos bonos valen cero, y con la propuesta que da la ministra prácticamente le estaría reconociendo un valor del 25 a 30%, o sea, de lo que valen cero, le estaría valorizando los bonos que no valen a la fecha. Bueno, Petroperú es un tema amplio, muy largo para hablar. Vamos un poquito al plano internacional. De acuerdo con el tema de Venezuela y Estados Unidos. Bueno, ustedes fueron muy amigos de Maduro. Bueno, vemos que ahora Venezuela está en otra etapa donde ya hay un gobierno de transición y que ya está indudablemente dando un giro, ¿no? Con todos los cambios que Trump ha planteado a la presidencia de Elsi. Indudablemente mi posición personal es que cada país, ¿no?, debe definir, el pueblo debe definir, y acá hay un principio y un derecho internacional, que es la libre determinación de los pueblos. Cada país determina qué gobierno va a tener, o sea, no necesariamente los de afuera. Exacto. Mira, yo conversaba con mucha gente y hay mucha gente que dice, es muy bien. Bueno, por un lado muy bien porque yo creo que el rumbo de Venezuela va a cambiar. Va a cambiar, mucha gente que cree que es mañana, esto va a durar 10, 15, 20 años, pues es un proceso largo. La economía, mejorar la economía, todo un montón de cosas que se va a hacer. Pero el tema es la injerencia de Estados Unidos en los países. O sea, Estados Unidos, mañana te despiertas y mañana, ¿dónde está Edgar Tello? Y Edgar Tello está en Estados Unidos, porque ya se lo llevó a Estados Unidos. Y nadie le permitió a Estados Unidos que entre al Perú. Y ya amenazó a Cuba, y ayer han estado pasando aviones por Cuba, y ha desplegado un barco. Igual ahora quiere Groenlandia, ¿no? Entonces, sí o sí, él quiere sentarse con la gente para hablar y comprar Groenlandia, y amenaza a cualquier país que le da la gana. Entonces, desconoce a la Organización de Naciones Unidas porque él quiere armar también igual, ¿no? Algo parecido, una oficina igual. Entonces, Estados Unidos se cree el dueño del mundo, es el primer corruptor y el primer país que rompe los derechos humanos, pero sin embargo te exige a ti que cumplas con los derechos humanos. Bueno, es algo contradictorio, ¿no? Y acá también vemos que lo que está en juego es digamos, los mercados. Es la disputa por los mercados a nivel internacional, porque hay otro sector y otro bloque ya de países que están dando ya pie al funcionamiento de los BRICS. Entonces, otro modelo económico, otro tipo de mercado. Entonces, ahí se está viendo ya una competencia de mercados. Estados Unidos, indudablemente, tampoco no quiere perder sus mercados y por eso está reaccionando de esa manera, ¿no? Ahora quiere quedarse con el petróleo. Bueno, el fondo de todos estos problemas es el petróleo. Ya ha pasado en el Medio Oriente, en Irak, en Libia, en diferentes países del Medio Oriente y otros países. Indudablemente que ese es el recurso principal por el cual Estados Unidos está vigilante de que no se afecten sus intereses, ¿no? Nos llega una pregunta al WhatsApp y nos dicen, ¿qué está pasando en el Poder Judicial? ¿Están cambiando de fiscal
de la nación como si se estuviera cambiando de presidente o como se está cambiando de presidente. Bueno, ahí también hay otra lucha a la interna de los grupos que siempre han manejado el poder judicial, prácticamente acá hay un enfrentamiento entre la derecha caviar y la derecha conservadora, ¿no? ¿Quién es el que tiene el poder en estos lados? Y hay prácticamente una falta grave que, siendo presidenta del Poder Judicial, no me guste o no me guste, tengo que acatar lo que la Junta Nacional de Justicia ha establecido. Y ante la opinión pública todos hemos visto que la Junta Nacional de Justicia había repuesto a la señora Patricia Benavides a la Fiscalía y la señora Delia Espinosa no dio cumplimiento. O sea, la máxima autoridad del Poder Judicial, donde emiten las sentencias, las resoluciones judiciales, está prácticamente dando un ejemplo de desacato a las propias normas que da la máxima autoridad, que en este caso es la Junta Nacional de Justicia. Y se enfrenta, ¿no? Y se enfrenta, insulta, te saca los trapitos al aire. Entonces yo la estaba viendo y decía, con Patricia Benavides quiso hacer lo mismo, ¿no? Pero Patricia Benavides fue más mesurada, más calmada. Así es. Por prácticamente el enfrentamiento legal de autoridades ha generado pues que actualmente la Junta Nacional ha tomado la decisión de destituirla del cargo. Y hay nuevos representantes del Poder Judicial. Edgar, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales son entes casi autónomos. ¿Se ha pensado en algún momento entrar y hacer un cambio, una reestructuración en la OMP, en el Jurado Nacional de Elecciones? Hoy creo que es el primer país de América Latina que tiene tantísimos candidatos con procesos abiertos, con juicios, casos de supuestas violaciones, no le pasan la pensión a los hijos. Entonces sobre eso tenemos que elegir. Sí, imagínate, tú un profesor y al costado un violador y al costado un asesino y al costado un... A ver, ¿a quién van a escoger? Es como, ¿a quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿No? Entonces es un poco así la elección que tenemos los peruanos hoy día. Bueno, se ha presentado todo un abanico de posibilidades, 39 partidos, pero ya eso tiene que regular el Jurado Nacional de Elecciones con los requisitos que establece, ¿no? Y en este sentido, los requisitos son los generales que permiten pues que haya esta participación amplia, ¿no? Con algunas sentencias, porque hay algunas sentencias que están permitidas y otras no. Y de esta manera, al final la población tiene que elegir dentro de este abanico de candidatos que actualmente hay. Son 39 partidos y o sea, esa planilla que va a ser para el día de la votación va a ser una planilla bastante grande y amplia, ¿no? Para que pueda haber la cantidad, porque son 5 columnas ahora. Sí. Presidente, Senado Nacional, Senado Regional, diputados y Parlamento Andino. Nos llega otra pregunta, dice, ¿qué opinión tiene a lo que se dice en las redes sociales no votar por más de lo mismo? Muchas gracias. Bueno, estamos en un país democrático y todo ciudadano tiene derecho pues a dar su opinión y parte de su libertad de expresión, pero ya a la hora de votar, la ciudadanía también respaldará y apoyará al candidato que considera que ha trabajado por el país, ha trabajado por el maestro, por los trabajadores y por la misma población. Tú has sido maestro, has trabajado varios años en el magisterio y estamos en el año 2026 y la currícula sigue siendo la misma. La currícula no ha variado. Tenemos una currícula muy pobre. Todavía estamos con la pizarra, todavía estamos con... Bueno, en algunos casos con tiza, en otros con plumón, pero la currícula no cambia, la educación no cambia. Y es más, cuando tú quieres ir a estudiar a otro país, tienes que estudiar 1 año, 2 años más para poderte adecuar a la educación del país en el que has ido. Así es, falta voluntad política para hacer los cambios, ¿no? Más bien, con esta currícula nacional, lejos de avanzar y estar en los primeros lugares con la calidad educativa, como te manifestaba, falta de inversión del PBI a educación. El Acuerdo Nacional en el 2001 estableció que el PBI de educación no debe ser menos del 6%. El Consejo Nacional de Educación en el año 2002 ratificó ese acuerdo.
La Ley General de Educación 28044 en el artículo 83 también estableció que el PBI de educación no debe ser menos del 6%. La gestión anterior del Congreso Complementario aprobó una ley que el PBI no debe ser menos del 6%. Hoy, 2026, se ha aprobado el PBI para educación 4.8. 4 puntos. Es decir, ha pasado más de 25 años y no llega al 6%. Es decir, falta voluntad política del Ejecutivo, porque si, por un lado, y por otro lado, la currícula, como manifiestas, antes nosotros hemos llevado la currícula por línea de acción educativa, por asignatura. Hemos llevado Historia del Perú y del Mundo de primero a quinto con el libro Pomuso y otros libros, sí, Geografía del Perú y del Mundo, Economía, Filosofía y Lógica, Psicología, Ciencias Naturales, Biología, Química, y aún así, los que egresaban iban a la academia a reforzar, pero ya era mucho menor, porque la preparación era de mayor compromiso de los profesores y estudiantes. Exacto. Hoy se ha cambiado esa metodología, esa currícula, ahora se ha cambiado por áreas y por competencias. Dice, mientras el alumno no apruebe la competencia, tiene que repetirla 2 o 3 meses hasta que la apruebe. Pero mientras pasa ese tiempo, se desnivela y se atrasa con la cantidad de contenidos que tiene que estudiar. Y cuando egresa a la secundaria, este alumno se ve una total desventaja con estudiantes de colegio particular, porque postulan a San Marcos, a la UNI, a la Villarreal, a Cantuta, al Callao. Relegados. Ya prácticamente los egresados de estatal están en desventaja, en una desigualdad tremenda. Antes, en la década del 90, recordarás, los primeros puestos eran de alumnos de colegios estatales. Y salían de provincia, incluso de Huancavelica, primer puesto en San Marcos, Medicina, de Cajamarca y así las regiones, y acá en Lima había El Salvador, primer lugar en ingeniería electrónica, por decir. Hoy se ha volteado esa balanza. Ahora los primeros lugares son de colegio particular. Es decir, del 90 habría una proporción del 70% de estatal que ingresaba a las universidades principales de nuestro país, y la diferencia de particular hoy se ha invertido, 70 de particular y 30 de estatal. Pero no porque los de estatal sean malos y el de privado sea mucho mejor, sino que los de colegio particular tienen la currícula flexible, enseñan aritmética, trigonometría, filosofía, o sea, incluso las propagandas de los colegios privados, ¿qué dicen? No pierdas el tiempo, prepárate en el colegio preuniversitario, del colegio a la universidad. Entonces, hay esa currícula flexible, y aún así aquí en el Congreso de la República se ha aprobado ya la modificatoria de la currícula, pero no pasa al Pleno todavía para que se apruebe y se implemente. Vemos que todavía hay intereses de sectores que no quieren que nuestra juventud se prepare. Entonces hay un fuerte lobismo ahí para impedir que la calidad educativa le llegue a todos los estudiantes por igual. Esperemos que cuando seas senador puedas impulsar este cambio, ¿no? Ahí seguiremos batallando, hecho, y levantando esa bandera. Hay que seguir batallando en ese sentido, es importantísimo. ¿Mantienes contacto aún con Pedro Castillo? Ya no. Bueno, desde que ya está prácticamente ya injustamente preso, indudablemente no tenemos contacto, porque también hemos sido parte, nos han involucrado también en varios procesos, ¿no? Y bueno, los abogados han recomendado que mientras todavía estemos en proceso, todavía no nos acerquemos, ¿no? Bien. Edgar, esta es tu cámara, tienes un minuto para que le digas a toda la población por quién tienen que votar, por qué tienen que votar por ti y por qué número. Bueno, soy Edgar Tello Monte, maestro de base, maestro del pueblo. Estoy con el número 9 para el Senado Nacional en Podemos Perú, y este 12 de abril marque la P y escribe el número 9 de Edgar Tello Monte, maestro del pueblo y congresista del pueblo, que siempre está levantando la voz en favor de los maestros, los trabajadores y de toda la población. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros. Esperamos que no sea la primera y única vez. Sabemos que estás muy ocupado en la campaña, estás recorriendo el Perú. Bueno, no solamente por campaña, lo recorres, ¿no? Bueno, yo desde que he ingresado al Congreso de la República vengo recorriendo todo el país, y cuando he sido dirigente sindical también he recorrido el país, y mañana estoy en Piura con los trabajadores en Talara, luego estoy con los pescadores también en Paita y los maestros de cesantes y jubilados en la ciudad de Piura. Estoy también con los trabajadores del sector salud, que vamos también a ver su problemática
y cumplimiento de bonificaciones que hasta la fecha tampoco se están dando en el sector salud y en otros sectores. Muchas gracias, Marco. Qué bueno, provecho con el ceviche mañana. Ha sido Edgar Tello Montes, candidato al Senado por el partido político Podemos con el número 9. Vamos a una pausa y retornamos.